Se acerca un escándalo de grandes proporciones, y los titulares señalan un descubrimiento explosivo. La Guardia Civil ha confirmado la existencia de pruebas sólidas que vinculan directamente a Juan Carlos Barrabés con presuntos actos delictivos. Sin embargo, lo que ha generado aún más tensión es la reacción del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a analizar en profundidad esta información, ya que se ha verificado que la Guardia Civil no solo está investigando los documentos relacionados con Barrabés, sino que ha realizado inspecciones minuciosas en diversas localizaciones clave. Según fuentes oficiales, los agentes han registrado su vivienda, pero el foco principal de sus esfuerzos ha sido en las oficinas del empresario. Suscríbete si quieres una España libre. La noticia ha activado todas las alarmas, ya que estas pruebas también implican a Begoña Gómez, esposa del presidente, lo que ha sido revelado públicamente, indicando que la investigación ha alcanzado un estado avanzado. Las pruebas hasta ahora obtenidas provienen de las inspecciones en la empresa de Barrabés, donde podrían haberse descubierto nuevos y comprometedores indicios. Si deseas que esta trama se esclarezca y que la verdad salga a la luz, se ha revelado que la Organización Mundial del Turismo, OMT, y el empresario Juan Carlos Barrabés formaron una alianza comercial antes de la creación de la enigmática filial Bacala, propiedad de Globalia. Según varias fuentes, esta empresa habría patrocinado a Begoña Gómez en diversos proyectos, lo cual es uno de los puntos clave que los investigadores están intentando verificar. Recuerda que te revelaremos la mejor información al final del vídeo. En este contexto, Libertad Digital ha informado que Pedro Sánchez ha salido públicamente a desmentir lo que ha calificado como noticias falsas difundidas por ciertos medios, en un intento desesperado por mitigar el impacto que estos rumores están teniendo en la figura de su esposa, Begoña Gómez. Todo parece apuntar a una estrategia de control de daños por parte del presidente, que observa cómo su círculo más cercano se ve empañado por la sombra de la corrupción. Según los documentos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, en 2018 se negoció la colaboración entre Barrabés Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, y la OMT, en conjunto con la entidad Hotle, para crear un concurso internacional de startups. Barrabés Next habría asumido todo el diseño y la implementación del concurso, una propuesta presentada previamente a la OMT. Estos acuerdos han despertado sospechas, especialmente cuando se descubrió que Barrabés habría recibido un pago de 40,000 euros por estos trabajos, una cantidad que ha generado muchas dudas sobre los beneficios que el empresario podría haber obtenido gracias a su proximidad con la OMT, y de forma indirecta, con el entorno más cercano del gobierno de Pedro Sánchez. Este turbio entramado no termina aquí. Parte del proyecto también incluía la captación de startups con un alto potencial turístico para ser integradas en un futuro centro de innovación que la OMT planeaba desarrollar en colaboración con Barrabés Next. Este centro de innovación parece haber sido el origen de la polémica filial Bacala, creada pocos meses después de esta negociación. El 21 de junio de 2018, la OMT y Globalia lanzaron la primera convocatoria mundial para startups del sector turístico, un evento que en su momento fue celebrado como un hito crucial para el futuro del turismo global. Sin embargo, este mismo proyecto está ahora bajo el escrutinio de la Guardia Civil, que examina cada detalle en busca de posibles irregularidades. Aquí es donde entra en juego el registro del domicilio de Barrabés, que tuvo lugar el pasado 23 de agosto. El empresario está siendo investigado por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el ámbito empresarial. Durante dicho registro, los agentes confiscaron una serie de documentos que, según filtraciones, han comenzado a salir a la luz a través de los medios de comunicación. Se ha informado que Barrabés ha estado recibiendo pagos relacionados con estos trabajos, y los documentos encontrados en su residencia y oficinas parecen confirmar que se realizaron movimientos financieros dudosos que podrían implicar a más personas. Lo más inquietante es que, aunque la Guardia Civil ha dejado claro que Begoña Gómez no está siendo investigada como sospechosa directa, su nombre aparece vinculado a estas actividades. La sombra de la duda se cierne sobre ella, y aunque no es oficialmente parte de la investigación, su proximidad a los hechos ha generado que muchos se cuestionen su posible implicación. Durante la inspección en la residencia de Barrabés, el empresario no estuvo presente, ya que se encuentra hospitalizado. Sin embargo, esto no impidió que los agentes realizaran una revisión exhaustiva de su vivienda y sus oficinas, donde se cree que hallaron pruebas clave que podrían cambiar el curso de la investigación. Por otro lado, la OMT y Globalia también han sido mencionadas como actores importantes en esta trama, especialmente por el ambicioso y complejo proceso de selección de startups que se llevó a cabo bajo la dirección de Barrabés Next. Este proceso tenía como objetivo identificar los mejores proyectos de innovación turística a nivel global para integrarlos en el futuro centro de innovación de la OMT. Según se ha informado, en este proyecto participaron figuras clave, como Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT,
quien en su momento destacó la relevancia de la innovación y las inversiones en el sector turístico, no solo como un fin en sí mismo, sino como herramientas para mejorar la calidad de los productos turísticos, generar empleo y garantizar la sostenibilidad del sector. El respaldo de Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, también fue fundamental en este proyecto, y según los informes, Globalia habría proporcionado un apoyo financiero significativo a Barrabés. Este apoyo ha sido resaltado por varios medios, entre ellos Libertad Digital, y ha suscitado aún más sospechas sobre los beneficios obtenidos por Barrabés y su cercanía a figuras del poder político y económico. Mientras tanto, la historia continúa desarrollándose, y las redes sociales están ardiendo con especulaciones y teorías, dejando a muchos ciudadanos en incertidumbre. La incertidumbre es absoluta, y aunque los periodistas tratan de desentrañar los pormenores, muchos aspectos de este caso permanecen en el enigma. Todo sugiere que esto es solo el inicio de un escándalo mucho mayor. Paralelamente, el Congreso ha introducido una nueva normativa para combatir la desinformación en los medios de comunicación. Esta legislación busca frenar el clickbait y regular a los creadores de contenido en plataformas como YouTube, Instagram y X, anteriormente conocida como Twitter, con el objetivo de controlar la difusión de noticias engañosas y titulares sensacionalistas. La nueva ley impulsada por Pedro Sánchez ha generado una fuerte polémica, y con razón. La posibilidad de que compartir información incorrecta, o incluso no completamente verificada, se convierta en un delito está alarmando tanto a los medios de comunicación como a los usuarios. La línea que separa la verdad de los rumores parece desdibujarse con este proyecto legislativo. De hecho, se teme que quienes difundan estas informaciones también puedan ser procesados. Esta incertidumbre ha suscitado muchas preguntas. ¿Cómo se decidirá qué es un bulo o una noticia falsa? ¿Quién tendrá la autoridad para establecer esa distinción? Y, más importante aún, ¿qué garantías tendrán los ciudadanos y los medios para no ser censurados o perseguidos por simples errores de juicio? Rábago, reconocido por ser uno de los analistas más críticos del gobierno actual, ha compartido sus reflexiones sobre el ambicioso plan de regeneración democrática impulsado por Pedro Sánchez. Este plan incluye un total de 31 medidas que, en gran medida, están orientadas a ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación, lo que ha desatado un encendido debate en la esfera pública. Entre las medidas más polémicas se destaca la creación de una ley de secreto profesional para periodistas, una propuesta que, según el gobierno, tiene como objetivo principal proteger a los profesionales de la información de posibles presiones externas que puedan comprometer su labor. En teoría, esta ley busca salvaguardar la integridad periodística y garantizar que los informadores puedan desarrollar su trabajo sin interferencias ni coacciones, preservando el derecho a la confidencialidad de sus fuentes. No obstante, a pesar de que el gobierno defiende esta ley como una medida de protección para el ejercicio del periodismo, Rábago y otros analistas consideran que podría haber un propósito subyacente que dista mucho de las intenciones expuestas oficialmente. Según estos críticos, la verdadera finalidad de esta normativa podría estar enfocada en restringir el flujo de fondos públicos hacia los medios de comunicación, lo que limitaría considerablemente la financiación que las administraciones pueden destinar a las distintas plataformas informativas. Este control financiero tendría como objetivo, aparentemente, evitar que los medios se conviertan en dependientes de los recursos estatales, lo que teóricamente promovería su independencia editorial. Sin embargo, en la práctica, esta medida genera profundas inquietudes acerca de quién estará al mando de la distribución de estos fondos y cómo se llevará a cabo el control sobre ellos. La gran interrogante que surge de esta propuesta es precisamente esa: ¿quién ejercerá el control sobre el flujo de dinero destinado a los medios? ¿Será realmente un proceso transparente e imparcial, o estará sujeto a la influencia directa del gobierno de Pedro Sánchez y su equipo más cercano? Las preocupaciones no son infundadas, ya que muchos temen que esta medida pueda ser utilizada como una herramienta para disciplinar a los medios más críticos con la administración actual. La posibilidad de que los medios que reciban menos financiación pública sean aquellos que se muestran más independientes o que realizan investigaciones incómodas para el gobierno, plantea serias dudas sobre el impacto de esta ley en la libertad de prensa y en la pluralidad informativa. Además, si el poder sobre la distribución de los fondos queda concentrado en manos de unas pocas personas o entidades vinculadas al gobierno, la independencia de los medios podría verse gravemente comprometida. En lugar de fortalecer la democracia a través de una prensa libre y autónoma, esta medida podría abrir la puerta a un escenario en el que los medios se vean obligados a autocensurarse o a moderar sus críticas para no perder el apoyo económico necesario para su subsistencia. Este riesgo de coacción financiera encubierta podría tener efectos devastadores en la calidad del periodismo y en el acceso de la sociedad a una información veraz y objetiva. Rábago, junto con otros expertos, ha advertido que este plan de regeneración democrática, en su conjunto, podría representar un cambio significativo en la relación entre el poder político y los medios de comunicación, lo que no solo afectaría a los periodistas,
sino también a la ciudadanía en general, que se vería privada de un flujo de información plural y equilibrado. Al concentrar el poder de decidir qué medios reciben financiación y cuáles no, el gobierno podría estar estableciendo un sistema en el que la narrativa oficial se imponga sobre otras perspectivas, limitando así la diversidad de voces y opiniones en el espacio público. En resumen, aunque el gobierno presenta esta ley como una herramienta para reforzar la independencia de los medios y proteger a los periodistas de presiones indebidas, la realidad podría ser muy diferente. Las dudas sobre quién controlará el flujo de fondos y cómo se implementarán estas medidas en la práctica plantean serias inquietudes sobre el futuro de la libertad de prensa en el país. La posibilidad de que el gobierno utilice estas reformas para supervisar y limitar a los medios críticos crea un escenario que, lejos de promover la regeneración democrática, podría erosionar algunos de sus principios fundamentales. Otro aspecto preocupante es la Estrategia Nacional contra la Desinformación, que según sus críticos, más que proteger a la sociedad de las noticias falsas, podría convertirse en una herramienta para silenciar voces disidentes. Si bien es cierto que las campañas de desinformación son un problema creciente, el miedo es que esta ley sirva como pretexto para castigar a quienes simplemente se equivocan o publican información contraria al relato oficial. Los medios podrían verse acorralados, limitados por la constante amenaza legal si la información que difunden no concuerda con los intereses del gobierno. Las leyes orgánicas también se verán afectadas, especialmente aquellas que protegen el derecho al honor y el derecho de rectificación, lo que añade una capa adicional de censura a todo este proceso. Para aprobar estas reformas, Sánchez necesitará mayorías en el Parlamento, algo que, en las circunstancias actuales, no está garantizado. Además, se busca modificar ciertos artículos del Código Penal que restringen la libertad de expresión y la creación artística, lo que impactaría especialmente en casos donde se critique a instituciones del Estado o se aborden temas religiosos. Incluso los comediantes podrían verse afectados si en sus monólogos hacen bromas sobre instituciones o figuras políticas. ¿Hasta dónde llegará el control del humor en este país? En las elecciones pasadas, ya vimos cómo las noticias falsas influyeron en la campaña. Uno de los ejemplos más evidentes fue la absurda teoría que circulaba en redes sociales afirmando que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, había nacido hombre. Aunque esta mentira fue rápidamente desmentida, no está claro si rumores sin fundamento, como este, podrían llevar a alguien a enfrentarse a cargos penales en el futuro. Otro ejemplo fue la acusación de que Pedro Sánchez y Begoña habían utilizado el avión presidencial Falcón para viajar a Andorra, algo que también fue desmentido. Pero la pregunta que queda es, ¿difundir estos rumores podría conllevar sanciones legales en el futuro? La nueva ley no aclara con precisión dónde se traza la línea entre un error de juicio y un delito. ¿Podría una afirmación tan trivial como decir que Pedro Sánchez llevaba pantalones rojos cuando en realidad eran azul marino ser motivo de sanción bajo esta legislación? El miedo a la autocensura se está extendiendo, y algunos opinan que la mejor estrategia para evitar problemas será simplemente dejar de hablar del presidente y su entorno, para no correr el riesgo de difundir información que luego pueda ser etiquetada como falsa. El concepto de bulo se está expandiendo tanto que resulta difícil prever qué será permitido y qué no. Si un comediante hace una broma sobre la supuesta preferencia sexual de Sánchez, ¿será eso considerado un bulo digno de cárcel? Parece extremo, pero es el camino por el que esta ley podría llevarnos. Algunos comparan esta situación con los regímenes autoritarios de Vladimir Putin, Kim Jong-un o el ayatolá Jamenei en Irán, donde cualquier crítica hacia los líderes es severamente castigada. Que algo así ocurra en una democracia de la Unión Europea resulta alarmante, más aún cuando el presidente busca controlar los medios, especialmente aquellos que le son críticos. Nunca habíamos visto algo similar en democracias consolidadas como Estados Unidos, Alemania o Francia. Aunque en este último país, bajo la presidencia de Macron, hubo intentos de controlar los medios durante las protestas callejeras, fue en circunstancias muy diferentes. Aquí en España, la línea entre proteger el honor del presidente y su familia, y controlar la narrativa pública, parece desdibujarse de manera inquietante. Criticar a los poderosos es el motor del avance. Cualquier intento de censura o restricción del discurso público, especialmente en una democracia, debe ser enfrentado con determinación. La censura, aunque se presente como una medida para protegernos de la desinformación, no es más que una herramienta de control. El verdadero remedio contra la desinformación no radica en silenciar a quienes tienen opiniones distintas, sino en educar a la ciudadanía, promover el pensamiento crítico y asegurar que todas las voces tengan un espacio en el debate público. Mayor transparencia, mayor acceso a la información y un diálogo abierto son las verdaderas soluciones. La censura, por mínima que sea, es un paso hacia la erosión de los derechos fundamentales, algo que no podemos tolerar como sociedad. Suscríbete si quieres una España libre y deja tus comentarios.